tal? Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos están acompañando ahora en esta segunda conferencia principal que vamos a tener en nuestra Semana de Teología. En este caso vamos a tener la conferencia de Mercedes Navarro Puerto, yo las voy a presentar y luego va a tener un primer comentario, reacción, lo va a hacer el padre Guillermo Rosolino. El título de esta conferencia es El poder del miedo en la Biblia y en la sociedad. Mercedes Navarro Puerto es religiosa mercedaria de la caridad, doctora en psicología y en teología y licenciada en ciencias bíblicas. Ha sido profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente ejerce como profesora honoraria en la Universidad Complutense de Madrid. Es cofundadora de la Asociación de Teólogas Españolas y miembro de la Asociación de Teólogas Europeas. Entre sus últimas publicaciones destacan su comentario al Evangelio de Marcos del año 2006, Morir de vida, Marcos 16:1-8, Aproximación psicológica a un texto del año 2011, Violencia, sexismo, silencio, inclusiones en el libro de los jueces, 2013, Jesús y su sombra, el mal, las sombras, lo desconocido y amenazante en el Evangelio de Marcos, 2017, y Los rostros bíblicos de María, exégesis y hermenéutica bíblica feminista, de este año 2020. Es la directora general para el habla hispana de la colección internacional La Biblia y las Mujeres, editada en 4 lenguas. Te damos la bienvenida, Mercedes, con mucho gusto de tenerte aquí en la Semana de Teología de la Sociedad Argentina de Teología. Adelante. Pues muchas gracias, me siento muy honrada de poder participar en este evento importantísimo de los 50 años y aprovecho para darles mi enhorabuena y felicitar a toda la asociación de corazón. Así que muchas felicidades y muchas gracias también. Pues ya comienzo. Una de las emociones comunes entre los seres humanos es la del miedo. En sus niveles primitivos, compartimos el miedo con otros seres vivos, plantas y animales, que tienen incorporados sus propios mecanismos defensivos ante las amenazas, previsibles o imprevisibles, que son propias del vivir. Cuando nos acercamos mucho a ciertas flores, por ejemplo, se repliegan para protegerse de un posible peligro. Esta reacción instintiva podemos calificarla de miedo, entre comillas, consciente de que en el fondo es una proyección antropomórfica, fruto de que en el ser humano hay un punto de reconocimiento de dicha reacción. En los animales identificamos mucho mejor el miedo y en las mascotas podemos llegar a inducir reacciones de miedo que pueden generalizarse gracias a leyes psicológicas comunes. En los tiempos que vivimos con la pandemia de la COVID-19, se ha exacerbado el miedo en el mundo entero, en todas las capas sociales, en todas las etnias, géneros y edades. Sin duda, las razones son muchas y de diverso tipo, pero destaco esa causa común y general que es la condición invisible y desconocida del virus. Incluso quienes lo estudian y se pasan las horas en contacto con él en los laboratorios, tienen conciencia de cuánto ignoran y por ello
de lo peligroso que les resulta, visto sus efectos. Lo desconocido y lo invisible aumentan el miedo hasta extremos impensables. En unos meses hemos podido ver los efectos del miedo en el nivel individual y en los niveles grupales y colectivos. El miedo en los cuerpos y el miedo en los sistemas económicos y políticos. Hemos podido comprobar efectos positivos y humanizadores y efectos negativos y altamente deshumanizadores. El miedo se ha convertido en una especie de test multifactorial. El miedo, como sabemos por experiencia propia y por lo que cuenta la historia, insisto, es una emoción muy potente tanto en su vertiente protectora como en su vertiente destructiva. Nuestros cuerpos han heredado complejos mecanismos defensivos provenientes de millones de años de evolución. Bastaría con mencionar la compleja maquinaria de nuestro sistema inmune. Y pese a ello, ese sistema también es vulnerable, como estamos comprobando. Desde el punto de vista psicológico, la complejidad de nuestro sistema defensivo no es menor que los del físico, sobre todo cuando interactúan, pues no en vano somos un todo interconectado. Pues bien, en este contexto global, que se ha convertido en una especie de laboratorio de observación de creencias, emociones y conductas, cada quien acude a su marco de significado vital. Las personas cristianas también lo hacemos y de muy diferentes maneras. La mía, la que propongo ahora sobre una base experiencial y de estudio, es la de las Escrituras. La Biblia es un libro rico en variedad y en hondura acerca del miedo y de todo su potencial. En ella encontramos las consecuencias negativas y también modos de gestionar el miedo en la práctica de sus protagonistas y de sus historias. Veremos las claves esenciales de la Biblia para gestionar el miedo, especialmente la que lleva a repetir la frase no temas hasta 365 veces. En esta exposición, tras esta introducción contextualizada, veremos que el miedo habita la Biblia y haremos un recorrido panorámico sobre quién tiene miedo, por qué, con qué consecuencias, cómo se reacciona ante el miedo y de qué modo se gestiona y se utiliza en la Biblia hebrea y en los evangelios. Dentro de esta panorámica acercaremos el zoom a unos textos concretos para ver estas cuestiones de forma pormenorizada en el comienzo del libro del Éxodo con algunos de sus personajes y de sus historias. Y terminaremos volviendo a nuestro contexto actual con algunas reflexiones finales que nos sirvan de conclusión. El miedo, en efecto, es una emoción que habita la Biblia de principio a fin, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Ciertamente, nuestra percepción actual difiere de la bíblica, pues no en vano sus textos nos preceden en milenios y los contextos culturales son muy distintos de los nuestros. Una vez dicho esto, y como pretendo mostrar, el miedo atraviesa a los personajes, tanto a los principales como a los secundarios, a los colectivos y a los individuales, a grupos y tribus, al pueblo y a los enemigos. Impregna muchos acontecimientos, algunos decisivos, y tiene consecuencias. Unas veces se nombra por sus distintos términos como miedo, pavor, terror, espanto, y otras se deduce de las reacciones,
y sobre todo de las conductas tanto de los individuos como de los grupos colectivos. Aunque me voy a fijar en las narraciones, no está de más indicar que otros libros, como es el caso pues, de la obra poética o la literatura profética y sapiencial, también reflejan momentos y experiencias de temor, algunas muy gráficas y directas. Encontramos, por ejemplo, algunos salmos impulsados por el miedo e incluso el espanto, tanto a la propia muerte amenazada por una enfermedad como el miedo a los enemigos. La presencia palpable del miedo da a las historias bíblicas una gran profundidad antropológica y teológica. Las dota, paradójicamente, de gran vitalidad. El miedo es un motor de cambio en muchos momentos, pero en otros induce inmovilismo y tanto en un caso como en el otro genera cambios. La paradoja reside en que el efecto inmovilista producto del miedo pone en marcha, quiera o no, determinados cambios. Y todo ello conecta con la realidad humana universal atravesando lugares y épocas. ¿Quién tiene miedo en la Biblia? Como adelantaba, cualquier personaje es susceptible de experimentar miedo. En aquellos que no lo dicen o no lo manifiestan, aparece el miedo desvelado por otros actores, por ejemplo, por el ángel del Señor o por la divinidad. Cuando un ser trascendente le dice a un profeta, no tengas miedo o deja de temer, estas palabras desvelan para el lector el miedo del personaje. A este respecto, puede resultar ilustrativo dar un rápido repaso a los personajes que en la Biblia hebrea y en los evangelios tienen miedo, por supuesto sin ninguna pretensión de ser exhaustiva, es imposible. El primer caso que registra la Biblia es el de la pareja primigenia en el Génesis. Cuando los humanos han comido del fruto del árbol prohibido y se les han abierto los ojos, se esconden de Yahvé, Elohim, y a la pregunta de la divinidad, el hombre responde con: oí tus pasos en el jardín, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Más adelante, Abraham tiene miedo por su vida y utiliza a Sara, su mujer, como escudo humano, primero ante el faraón y luego ante el rey Abimelech. Y experimenta terror la noche en que realiza un ritual a la divinidad. En la primera parte del Éxodo encontramos una rica y profunda gama de experiencias de miedo y de liberación del temor. El faraón tiene miedo a que los hebreos se multipliquen y se rebelen contra él. La madre y la hermana de Moisés tienen miedo de perder a su hijo y hermano por el decreto infanticida del rey. Moisés tiene miedo cuando se sabe descubierto por su crimen contra el egipcio. El pueblo, ya en la orilla del Mar Rojo, ve que el ejército del faraón lo persigue y siente pánico. En el libro de Josué, la ciudad de Jericó reacciona con miedo al cerco de los israelitas. En Jueces, Jefté tiene miedo de no ganar la batalla y hace un voto que le costará la vida a su hija. El levita del capítulo 19 tiene miedo a ser violado por los hombres que le reclaman en Gibeá y se libra a costa de su mujer. En las contiendas bíblicas narradas en los libros de Samuel y Reyes hay numerosos ejemplos del miedo de ambos bandos, los israelitas y los enemigos. David teme la justicia divina cuando es advertido de su pecado por el profeta Natán, y su hija Tamar tiene miedo cuando su medio hermano Amón va a violarla. Los profetas y líderes expresan su temor
cuando son llamados por Dios para una misión concreta. Y en la novela de Jonás, este miedo a la misión, a los riesgos que corren los profetas y a la respuesta del pueblo, lleva al protagonista a intentar huir por todos los medios, algo que al final no consigue. Y no olvidemos que el final del libro de Jonás es un libro abierto, es un final abierto. En los libros sapienciales aparece con mucha fuerza el miedo al otro, a la contaminación cultural de los gentiles, y especialmente el miedo a la mujer extranjera, considerada fuente de todos los males. Y en toda la Biblia hebrea aparece un rostro de Yahvé temeroso de los ídolos, con miedo de perder a su pueblo querido, miedo a ser abandonado por él e ir tras otros dioses y diosas. En el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, el miedo está presente de un modo patente y latente. La gente, el pueblo, tiene miedo a muchas cosas, como por ejemplo a las enfermedades, sobre todo a las que contaminan, como la lepra, o al rechazo social que producen las posesiones o la locura. El lector lo puede ver a partir de los relatos de las curaciones, de lo que Jesús les recomienda a algunos, como por ejemplo a los leprosos para poder reinsertarse, o en las reacciones del pueblo, como en el caso del endemoniado o el loco Geraseno, cuando expulsan a Jesús de su territorio. El pueblo tiene miedo a los romanos, pero también tiene miedo de los líderes judíos. La gente, como ocurre en la historia y prácticamente en todos los lugares del mundo, teme lo diferente, teme al otro porque es otro. Los líderes religiosos, escribas y sacerdotes sobre todo, tienen miedo de Jesús y al final lo condenan y matan por envidia y por miedo. Los discípulos aparecen en los evangelios especialmente miedosos. Temen a las fuerzas naturales, como en la escena de la tormenta en el lago. Tienen miedo de no dar la talla ante Jesús porque no le entienden. Tienen miedo a las consecuencias de lo que Jesús hace y dice. Tienen miedo de que les vinculen con Jesús cuando éste es condenado y crucificado. Pedro tiene miedo de seguir el destino de Jesús y eso le lleva a reaccionar de diversas maneras. Las mujeres temen a y por sus cuerpos. La hemorroísa, por ejemplo, teme a las disfunciones de su cuerpo, pero cuando Jesús la cura, tiene miedo de su propio poder corporal. Teme la osadía de haber tocado su manto y teme ser descubierta cuando Jesús pregunta ¿quién me ha tocado? Las mujeres que acompañan a Jesús y van a la tumba se aterrorizan ante la experiencia de lo totalmente otro. María Magdalena en Juan teme que hayan robado el cuerpo de Jesús y no poder hacerle el duelo que se merece. La familia de Jesús tiene miedo de que esté loco y que les acarree deshonor. Y Jesús también tiene miedo. Le teme a la muerte, pero en particular al tipo de muerte que presiente y ve venir, y teme sobre todo al fracaso de su proyecto del reino, tal como lo cuentan los sinópticos. Lo de Juan es distinto, es decir, tiene un perfil diferente y su forma de afrontar el final, la muerte, no incluyen el miedo, al menos de una forma patente. En la Biblia hebrea y en los evangelios, el miedo revela la vulnerabilidad humana y esta se hace patente básicamente en sus cuerpos. Cuerpos desnudos como los rehenes de guerra, atacados como los enemigos, violados como la mujer de Levita o Tamar, amenazados como Tamar, la nuera de Judá y Susana,
envejecidos como David, necesitados de que le calienten la cama, mutilados como los prisioneros de guerra, ridiculizados, degradados, expulsados, expuestos como Agar y su hijo. De tal manera es así que no sería exagerado afirmar que en la Biblia el cuerpo es la expresión de la vulnerabilidad humana. Y la conciencia de dicha vulnerabilidad o la exposición de la misma producen un profundo temor. Esta conclusión parcial nos lleva al siguiente punto. ¿Cuáles son las causas del miedo en la Biblia? En el libro bíblico de los Salmos resulta sencillo explorar las causas del miedo humano y se trata, como decía antes, de un libro que no es narrativo, es poético. Dentro de este tipo de libros resalta con un brillo especial el Cantar de los Cantares, en donde encontramos los temores propios del amor entre jóvenes que se atraen, se encuentran, se pierden, se buscan, tienen miedo de las amenazas de fuera, pero también de las de dentro, y a medida que van expresando la gama de sus miedos, también los van gestionando. No obstante, para no dispersarnos, voy a seguir a grandes rasgos el mismo recorrido narrativo que he explorado al preguntarnos por los sujetos del miedo. Al quién le sigue el por qué e incluso el para qué. La primera pareja humana de la Biblia, como adelantamos, se esconde de Yahvé Elohim y cuando éste le pregunta la causa, repito, el varón le responde en nombre propio diciendo que tiene miedo porque está desnudo. Tal vez a nuestra mentalidad le resulte extraña esta razón, pero a la mentalidad bíblica, para la mentalidad bíblica, la desnudez es el signo más patente de la propia vulnerabilidad. No solo es símbolo del ser humano vulnerable, sino símbolo patente y signo patente en la práctica de esta conciencia. Y pese a lo que aparentamos en la cultura occidental, en buena parte sigue siendo así. No en vano, es la exposición corporal desnuda la primera que se contempla en muchos métodos de tortura, pero también es símbolo del desamparo y de la conciencia de estar en manos de otros. Por tanto, ya en la apertura de la Biblia aparece el ser humano como alguien que se da cuenta de su condición vulnerable y de su condición expuesta, inscrita en su cuerpo. Que sea el varón el que responde a Yahvé no es por azar, pues el impacto de dicha vulnerabilidad para el lector u oyente es mayor. Los varones, prácticamente en todas las culturas, hacen gala de su fortaleza y esconden o tienden a esconder sus vulnerabilidades y sus miedos. Abraham, por su parte, ante el faraón y ante el rey Abimelech, tiene miedo de que los poderosos, al ver la belleza de Sara y descubrir que es su mujer, se apoderen de ella y lo maten a él. Abraham así teme por su vida. En el caso del faraón, teme no dejar descendencia, pese a la promesa divina. Pero en el caso de Abimelech, eso ya no es una excusa. Cuando la escena nocturna, el fondo o el porqué del temor es más complejo, porque en ella tiene una experiencia de terror difícil de analizar, que tiene que ver con lo totalmente otro, pero en el modo, digamos, del terror, porque es terror, es lo tremendo y fascinante. Bueno, pues él vive solamente la parte, digamos, de lo tremendo. Solo se puede decir que tiene que ver con el contexto de la noche, con lo desconocido, eso con lo totalmente otro, y seguramente con las experiencias vividas y con las expectativas inmediatas. En el Éxodo, las causas narrativas del miedo del faraón son fantasmáticas
e irracionales. El rey del imperio más poderoso tiene miedo de unos esclavos, pero la razón de fondo hace referencia al miedo de cualquier persona poderosa a perder su poder. Es un temor paranoide, reconocible en cualquier lugar y época de la historia humana. Lo mismo podemos decir del temor, en este caso objetivo y razonable, de la madre y hermana de Moisés de perder a su hijo y hermano de 3 meses de edad amenazado de muerte. Es el temor a no poder proteger a quienes aman, sobre todo si son tan indefensos como un bebé, tal como nos ocurre ahora ante nuestros seres queridos más vulnerables, amenazados por la pandemia y a quienes no podemos apenas proteger. Por su parte, el temor de Moisés a caer en manos del faraón por haber matado al egipcio es proporcional y razonable. Es el miedo obvio a ser castigado por su delito de sangre. Pero en su miedo se esconde además la traición al pueblo que lo ha criado y educado, a la cultura en la que ha crecido. Se esconden la traición e ingratitud a esa parte de sí mismo con la que a pesar de todo tendrá que convivir para siempre. En lo que se refiere al pueblo, las causas de su miedo, al darse cuenta de que son perseguidos por el ejército del faraón, son ambivalentes. Por un lado, es miedo al poderoso, al que le ha oprimido y al que se ha enfrentado, que da el enfrentamiento, ¿verdad? Por otro, es también el miedo a lo que le espera a la otra orilla del mar, como se lo expresan a Moisés. Miedo, en definitiva, a la libertad. Es decir, estábamos mejor en Egipto, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Mientras que la causa del temor de David es el castigo divino por haber matado a Urías para apropiarse de su mujer Besabé, la razón del miedo de su hija Tamar a su hermanastro es, en primer término, la agresión física de la violación. En realidad, el hermanastro no, es medio hermano. Pero también es el miedo a la agresión social, del deshonor y a la ruina de su vida ya rota e irrecuperable. La historia narrada muestra que ni siquiera su padre, el rey, hizo nada por ella y que su hermano Absalón estaba más preocupado por vengar su honor que por el destino de Tamar. Muy diferente es el temor del levita, cuya razón es la deshonra de ser tratado como una mujer si es violado por los que quieren agredirlo, y consigue evitar la amenaza sacrificando a su mujer e incitando a una guerra entre las tribus. Los profetas y líderes sienten miedo en las escenas de su vocación por 2 razones. La primera es el temor propio de la experiencia religiosa, temor, como decía antes, al totalmente otro que se manifiesta y ante quien él o la llamada se siente criatura en un nivel muy profundo. Y en segundo lugar está el temor a la magnitud de la misión y a la propia incapacidad. Las causas del miedo a las extranjeras, que aparecen en los libros sapienciales y en algunos escritos del tramo final de la Biblia hebrea, la restauración de la época persa y el periodo helenista, son la preservación de la propia identidad, la conservación de las tradiciones ancestrales y el miedo a la contaminación de lo diferente y de lo nuevo, miedos propios de las mentalidades conservadoras. La instauración de la nueva normalidad les cuesta casi 2 siglos. Y por último, la razón del miedo de Yahvé a perder a su pueblo es el amor. Y en algunos textos los autores proyectan en la divinidad temerosa
la obsesividad y los celos. Evidentemente son proyecciones antropomórficas, es decir, que son los mismos autores y narradores quienes proyectan todo esto en Yahvé. Pero esa es la imagen o uno de los perfiles, ¿no?, que aparecen en la Biblia. En lo relativo a los evangelios, los miedos del pueblo, de la gente, obedecen a las razones de siempre, pues el pueblo es el que al final soporta los sufrimientos de quienes les gobiernan en la política, la economía y la religión. El pueblo teme el rechazo social del deshonor y de salirse de las normas. Teme porque al final es siempre el más perjudicado. Las mujeres tienen miedo a no ser mujeres del todo, como ocurre con la hemorroísa, o porque no pueden enfrentarse a ser ellas mismas, como es el caso de la adolescente a la que Jesús despierta de un tipo de muerte. Los discípulos, como adelantaba, tienen miedo de Jesús porque van descubriendo sus poderes sobre la naturaleza, las personas e incluso la muerte. Pero sobre todo, le tienen miedo, e insisto, porque no le entienden y no saben seguirle, porque interpretan mal su proyecto y ven avecinarse su fracaso, un fracaso que les afecta completamente, porque lo han dejado todo por él. Tienen miedo porque ante Jesús ellos mismos se van descubriendo en sus miserias, a pesar de que Él les desvela sus propias capacidades y poderes antes insospechados. Tienen miedo porque no quieren sufrir ni verse involucrados en la condena y muerte de Jesús, a pesar de que quisieran, pero no pueden. Tienen miedo. Tienen miedo porque son inseguros, hasta el punto de que cuando Jesús habla de un posible traidor entre ellos, en la última cena, ¿verdad?, cada cual teme ser el mismo, como se deduce de la pregunta, ¿soy yo acaso maestro? Es una pregunta tremenda, o sea, que la hace cada uno. Es un gran temor y una gran inseguridad. El temor y terror de las mujeres de la tumba se debe en primer término, sobre todo en Marcos, a la misma experiencia límite religiosa que viven allí dentro y a la incapacidad para contarlo, de modo que dice el final de Marcos, no dijeron nada porque tenían miedo. Evidentemente luego se ve que lo contaron porque el Evangelio está escrito, ¿verdad? Pero así termina el Evangelio de Marcos. Y Jesús, en definitiva, tiene miedo porque intuye lo que va a padecer y sobre todo porque ve que su proyecto fracasa y el grupo elegido desaparece en las horas finales, de manera que la perspectiva más acá de la fe es que su vida y su muerte no han merecido la pena. En general, el trasfondo de los evangelios nos indica que unos y otros personajes le temen a la libertad porque tiene un precio que da miedo. El precio de la incomprensión, el rechazo, la exclusión, la persecución y al final la muerte. Y este trasfondo presenta el miedo, la mayor parte de las veces, a partir de los cuerpos, enfermos, marginados, hambrientos, en riesgo de soledad, torturados, matados. En la Biblia, los personajes manifiestan el miedo de muy diversos modos y cada una de las expresiones tiene sus consecuencias. En ocasiones reaccionan de forma primaria, por ejemplo huyendo, o con la confrontación violenta, o incluso con la temeridad, como una especie de acting out, ¿no?, y de huida hacia adelante. Otras veces, como veíamos con el primer varón, verbalmente, es decir, lo expresan verbalmente. Pero la mayor parte de las expresiones del miedo no se produce por la palabra directa de sus protagonistas, sino o bien por la información del narrador o por las conductas de ellos mismos. Esta última suele ser la más habitual.
Pensemos en Abraham con relación a Sara, del que no se dice que tenía miedo, pero su conducta con su mujer expresa su temor a perder la vida. El miedo de Abraham olvida la promesa divina de que tendrá descendencia legítima, es decir, a través de Sara, y esa ceguera pone en peligro a su mujer y deja al descubierto la falta de fe y el egoísmo del protagonista, hasta el punto de que Dios mismo tiene que salir al rescate más de una vez. El faraón, en el comienzo del Éxodo, por su parte, expresa sus miedos más profundos, creándose enemigos inexistentes e intentando eliminar la amenaza con el infanticidio. Moisés manifiesta su temor a la persecución del faraón huyendo lejos. El pueblo que se siente atrapado entre el ejército egipcio que tiene detrás y el mar Rojo que tiene por delante, reacciona con un terror que se manifiesta en su protesta a Moisés, pero sobre todo en su parálisis. Moisés, en nombre de Yahvé, tiene que hacer frente a esta reacción con la suficiente contundencia como para volver a movilizar a la gente en la decisión previamente tomada. Las dudas son igualmente expresiones de su miedo y su inseguridad. Las consecuencias del miedo del pueblo podrían haber sido la aniquilación total y la ruina completa. Y no lo fue gracias a la intervención de Moisés. Pues la parálisis, las dudas, las protestas, ponían en peligro inminente toda la operación de liberación que tanto había costado llevar a cabo. Tamar, la hija de David, enfrenta su miedo a la violación intentando convencer a su medio hermano de que no cometiera tal abominación y reacciona, por tanto, usando sus palabras que desgraciadamente no son eficaces ante la violencia del violador. Y una vez agredida, ella afronta las consecuencias pidiendo el matrimonio para salvar su honor y en última instancia su vida. No su vida física, pero sí su vida social, su vida familiar, etc. Esto nos resulta tremendamente familiar a las mujeres de nuestro planeta. Aunque los resultados de sus intentos son todos fallidos y ella asume parte de las consecuencias de los actos de su hermano, Tamar es un personaje digno que expresa una forma civilizada y sensata de afrontar los problemas sin dejarse apabullar por su propio miedo. La manifestación del miedo de Jefté es el voto inadecuado a Dios de ofrecerle en sacrificio a la primera persona que salga a recibirlo, si vence la batalla. Y las consecuencias, ya lo sabemos, son el sacrificio inútil de su única hija, la víctima de su miedo, y de paso, la ausencia de descendencia, que es otro tipo de muerte. En la misma línea, más crudo todavía, es el caso del levita del capítulo 19 de Jueces, pues el miedo al abuso de los paisanos de Gibeá y el deshonor le llevan a echar literalmente a su mujer a los abusadores para que hagan lo que quieran con ella. Y las consecuencias son la tortura, muerte y despedazamiento de la mujer. Y después, una guerra que estuvo a punto de acabar con la mitad de las tribus y cuya solución pasó por otro abuso de mujeres al raptarlas en Silo. El miedo del levita desencadenó una serie de acontecimientos violentos y derramamientos de sangre cuyas víctimas más expuestas, como es frecuente, son las mujeres. Eso sucedió antes y sigue sucediendo ahora. El miedo que aparece en la mayoría de libros sapienciales contra él o los diferentes, concretamente las mujeres extranjeras, se manifiesta en la regresión cultural, en las prohibiciones que supuestamente implican contaminación y en las medidas utilizadas para preservar la supuesta identidad
que mira solo al pasado. Se reacciona con la exclusión, la descalificación y la legislación, medidas claras de control. Las consecuencias tienen su lado positivo, pues ponen en marcha dinámicas de recuperación de tradiciones, pero tiene otro negativo cuando separa a las parejas e impide los matrimonios mixtos, cerrándose a la posibilidad de dialogar con las culturas del entorno y la cultura que ha venido con los que han regresado del exilio. En los evangelios, los miedos de la gente a las enfermedades se manifiestan en la exclusión con la consecuencia de crear una clase de pobres desamparada y estigmatizada, como ahora. Es en el momento en que se le pide a la multitud elegir entre salvar a Barrabás o a Jesús, la gente expresa su miedo a los poderosos que la incitan, sometiéndose y eligiendo a un agitador político que no pone en peligro el sistema, en lugar de hacerlo al sanador y profeta que ha llegado con un programa innovador y sanador. Las consecuencias son el refuerzo de legitimación colectiva a las intenciones criminales contra Jesús por parte de los jefes religiosos y sus aliados políticos. La expresión del miedo de los discípulos es patente en los relatos evangélicos. En ocasiones lo expresa directamente el narrador, pero sobre todo se va viendo en las conductas y palabras a lo largo de la narración. Por ejemplo, Pedro expresa su miedo al destino de Jesús, que puede implicarle a él y a los demás, intentando convencerlo de que ese no es su camino, hasta el punto de que Jesús le increpa llamándole Satanás. Y ya en el patio del palacio de Herodes, Pedro niega repetidamente conocer a ese Jesús. Al final, los discípulos varones reaccionan al miedo escondiéndose y desapareciendo de las escenas finales en las que solo quedan las mujeres. Las consecuencias de sus miedos no son fáciles de deducir, pues no se concretan en situaciones externas, sino que afectan al propio grupo y ponen al descubierto las debilidades, frustraciones, interpretaciones equivocadas, intereses ajenos al proyecto del reino e incapacidades de los seguidores de Jesús, sobre todo de los varones. Son reacciones que servirán a las comunidades primeras para reconocerse en la debilidad y la traición, una especie de cura de humildad que recuerda cuáles son los verdaderos cimientos del proyecto que después será llamado cristiano. No hay que olvidar que la llegada del Espíritu tiene lugar en un sitio en el que todos estaban encerrados por miedo. La expresión del miedo de las mujeres es diversa. La hemorroísa teme quedarse estéril por su metrorragia y su miedo le lleva primero a gastar su fortuna en curarse y al final pues le lleva a Jesús, es decir, no le queda otra. Cuando es descubierta por él o va a hacerlo, se adelanta y cuenta en público toda la verdad, lo cual es muy liberador, es una gestión del miedo muy liberadora. La jovencita de 12 años entra en un letargo mortal al hacerse mujer. Y si la consecuencia de la expresión del miedo de la hemorroísa es la admiración y las palabras de confirmación de Jesús, la de la puber que teme a ser mujer en ese contexto es la muerte, una muerte de la que Jesús la salva. Las discípulas en la tumba expresan su temor en la experiencia extrema, según el narrador, quedando fuera de sí, profundamente conmocionadas, pero más adelante se expresa también con el silencio. Sobre las consecuencias de ese silencio se ha escrito mucho, y es evidente que el Evangelio de Marcos, como decía antes,
es la palabra que siguió a la superación del miedo. El miedo de los jefes religiosos a Jesús se expresa con la crítica a él y a sus discípulos, con la desautorización, con el complot contra él, comprando a uno de los suyos, y mediante la mentira, el falso testimonio y la condena injusta. Las consecuencias fueron la tortura y la muerte de Jesús. Y más allá de estas nefastas consecuencias, llegó otra tan inesperada como la vida surgida de la resurrección y el comienzo de una era nueva. La expresión del miedo de Jesús a padecer y morir es la conciencia y verbalización de lo que le espera, y en la escena de Getsemaní es la petición al Padre de que, si es posible, no suceda lo que está por llegar. Su miedo, como veremos, no tiene consecuencias negativas debido a su forma de gestionarlo. Y vamos con ello, con la gestión, pues también con su gestión y algunas propuestas, las propuestas bíblicas. La presencia del miedo en la Biblia va acompañada, expresa o implícitamente, de las formas adecuadas o inadecuadas de su manejo, de su gestión. Y avanzando un poco más, encontramos propuestas entreveradas en las reacciones y conductas de los personajes, en las historias narradas y en la evolución del pueblo y de los grupos, que constituyen un mensaje para sus lectores o sus oyentes. Lo vemos como hasta ahora en distintos casos. Las historias y personajes de los primeros capítulos del Éxodo son sumamente interesantes en este sentido. Y aquí me voy a detener un poco. Un decreto del faraón para matar a todos los varones hebreos recién nacidos se convierte en un importante inductor de miedo. Miedo por las víctimas y miedo para las víctimas, y miedo para los verdugos que deben de cumplir el mandato. Pues bien, en ese contexto hay una serie de mujeres que gestionan sus miedos de una forma arriesgada y creativa. Las parteras egipcias, que están obligadas por el mandato directo del faraón a matar a los niños hebreos varones, forman parte de los verdugos del infanticidio. Sin embargo, cuando son descubiertas, estas mujeres gestionan su miedo mediante la desobediencia civil y valiéndose de un razonamiento creativo, es decir, usando su inteligencia, su imaginación y su coraje. De este modo, salvan la vida de los niños y sortean los propios riesgos. La madre y la hermana de Moisés, por su parte, que forman parte de las víctimas, también gestionan su miedo asumiendo el riesgo y mediante conductas de desobediencia civil. Primero esconden al niño y luego trazan un plan arriesgado para salvarlo. Al presupuesto de miedo, sin embargo, ellas añaden un elemento fundamental en la gestión que se convierte en propuesta. Añaden la confianza. Cuando ya han hecho todo lo que estaba en sus manos y han dejado al niño en el río a merced del azar, todo muy estratégico, evidentemente, pero en realidad a merced del azar. Entonces, el narrador incluye un infinitivo que da la clave teológica y antropológica del texto. La hermana del niño se quedó a distancia para ver lo que sucedía. Ese a ver qué pasaba, a ver qué sucedía, muestra no solo la incertidumbre, sino sobre todo la confianza. Confianza en Dios, pues ella y su madre ya no podían hacer más. El narrador no necesita explicitar que se trata de la confianza en Dios, porque todo el contexto lo presupone. Por tanto, ellas manejan el miedo a partir de tres claves.
la elaboración cuidadosa de un plan de salvamento que incluye el ocultamiento del niño y luego su exposición en las aguas, es decir, al riesgo, que es el segundo elemento, o la segunda clave, y por último, la confianza. Esta última, que como digo, es la confianza en Dios, es también confianza en las personas que puedan descubrir al niño. En este momento interviene la tercera protagonista, que será decisiva en la operación de salvamento y que añade otra propuesta en la gestión del miedo, la princesa de Egipto. El narrador dice que cuando vio al niño y escuchó que estaba llorando, se le conmovieron las entrañas. El verbo que se utiliza expresa una conmoción profunda que conlleva consecuencias conductuales, por lo que no es raro que enseguida tome decisiones sobre el futuro que es tanto del niño como el suyo propio al adoptarlo y ponerle un nombre, darle identidad. La princesa de Egipto forma parte de los verdugos, pero ella también desobedece el decreto real de su padre. Esta decisión implica gestionar el temor a las consecuencias de sus actos. Pues bien, además de la desobediencia y el riesgo, la princesa de Egipto añade a la gestión del miedo la misericordia o compasión verdadera, que es la que arrea cambios en la vida de quienes la tienen y quienes la reciben. Tamar, la hija de David, gestiona su miedo mediante la palabra y el intento de negociación a pesar de su fracaso. La sociedad israelita, que vuelve del exilio a su vez, gestiona su miedo a la contaminación y a los y las diferentes mediante la descalificación de las extranjeras y legislando, como decía, para controlar la ortodoxia del pueblo. Pero a la vez crea una obra literaria, como es el libro de Ruth, por ejemplo, en el que plantea una alternativa arriesgada y creativa para incluir a las extranjeras y abolir el falso temor a la amenaza identitaria. Hay más cosas, y hay más cosas positivas también, ¿no? Pero bueno, es que sería muy largo. En los evangelios, Pedro gestiona su miedo proyectándolo en Jesús al intentar convencerle de que no le conviene el camino que está dispuesto a seguir. Más adelante lo hace con la negación de su vínculo con él y por último desapareciendo y escondiéndose. Ya hemos visto cómo la hemorroísa maneja sus miedos al futuro social de mujer, intentando curarse y luego ante Jesús con su palabra de verdad y pública. Y Jesús por su parte lo gestiona en Getsemaní primero, intentando rodearse de sus discípulos y amigos y luego ya solo, mediante la conciencia de su realidad, la oración y la aceptación confiada en Dios su Padre. Estos son solo algunos ejemplos de mala gestión, de gestión fallida, de buena gestión, de miedos tan diversos como los personajes y sus circunstancias. Como puede verse, no hay un modelo único ni garantía de éxito, pero hemos encontrado algunas claves que se convierten en propuestas para un buen manejo del miedo, sea cual sea la situación. En primer lugar, ante la utilización del miedo colectivo, la Biblia propone abiertamente en su libro fundacional e identitario del pueblo la desobediencia civil. No de cualquier manera, sino mediante la utilización de los medios que tenemos cada cual como persona y como grupo. La capacidad de riesgo, la inteligencia, la imaginación, la negociación mediante la palabra y la acción. Y como un hilo rojo que atraviesa toda la Biblia y que se explicita de modo especial en los evangelios, aparecen la confianza y la fe. La fe es el verdadero antídoto contra el miedo que propone todas las escrituras. Tanto la confianza como la fe son propuestas antropológicas y teológicas que se combinan y entremezclan en un todo que impregna la vida de las personas y los pueblos.
Pero a la vez, la Biblia también nos habla del uso político, social y religioso del miedo como medio de presión y de control. Es lo que hace el faraón con la opresión y su decreto infanticida, lo que intentan los ejércitos de uno y otro bando a lo largo de todas las batallas narradas, induciendo temor en el contrario con el fin de ganar, y lo que aparece también en algunos de los libros más cercanos al Nuevo Testamento, al intentar controlar la pureza de la raza y la religión, descalificando y legislando como formas de control, o lo que hacen los líderes religiosos en los evangelios al inducir miedo en la multitud, presionando para que condenen a Jesús y liberen a Barrabás, o ejerciendo presión sobre el ciego de nacimiento en Juan con la amenaza de expulsarlo de la sinagoga. Y es que el miedo tiene una función social ambivalente, pues si por un lado está detrás de las prohibiciones que permiten la convivencia e incluso la prosperidad, por otro es sin duda un instrumento poderoso, sobre todo en el ámbito religioso, para controlar a los pueblos y para que los poderosos se mantengan en el poder. Y ya voy terminando. A lo largo de los meses que ya dura esta pandemia, hemos tenido ocasión de comprobar que no solo el poder ambivalente de nuestro propio miedo y de nuestra conciencia de vulnerabilidad a través de nuestros cuerpos expuestos, convertidos en potenciales receptores y transmisores de la enfermedad, sino también de las reacciones, la gestión y las consecuencias del miedo. Todo esto lo hemos podido comprobar, a veces de forma desconcertante. Aprendemos cotidianamente que podemos ser tan solidarios como excluyentes, y tan compasivos como crueles, tan generosos como egoístas. Aprendemos sobre el uso interesado del miedo de los poderes constituidos contra un pueblo expuesto, inseguro y sin recursos. La utilización política es muy fuerte, al menos en España. Aprendemos sobre nosotros y nosotras mismas, potencialmente capaces de todo para salvarnos y para salvar a los que amamos. En España observamos la fragilidad ilusa de nuestros mejores deseos y la flaca memoria de la experiencia inmediata. Es un aprendizaje duro, con muchas consecuencias. Observamos que las cosas no mejoran y eso es verdaderamente preocupante. En un pequeño ejercicio de distanciamiento, nos damos cuenta de que el miedo nos ha llevado a un peligroso acting out o huida hacia adelante en lo que hemos llamado demasiado pronto nueva normalidad. Salió la gente como, vamos, una embestida, ¿no? Aprendemos que no aprendemos, que aprender es difícil y solo lo hace una minoría que apenas tiene poder en el conjunto complejo de las fuerzas que parecen arrastrar esta misma cotidianidad. Y por supuesto, los poderosos y con intereses que ven crecer sus ganancias y su influencia. Nunca hemos tenido tantos ricos. Nunca. A nivel global, está claro que los distintos poderes de este mundo, incluido el poder religioso, usan el miedo de la gente para sus propios intereses, unas veces de forma enmascarada y otras descaradamente. Inducen temor e inseguridad con los bulos y mentiras creados en las fábricas ad hoc. Eso está súper demostrado. Inducen temor mediante sutiles culpabilizaciones. Al final, pues somos los culpables, los irresponsables, etcétera, etcétera. Que en parte tienen razón, pero se utiliza mucho. Lo hacen mediante consignas que anulan nuestras capacidades críticas y de reflexión. Y aunque parezca que la información nos dota de conocimiento, en realidad lo que hemos tenido ha sido sobreinformación que induce la ignorancia con el exceso de datos, creando confusión. En este panorama, los cristianos y cristianas de a pie,
que vivimos con el miedo y observamos estos usos del poder, seguimos teniendo propuestas creativas y algo que ofrecer. La lectura bíblica es una buena base de apoyo, sigue siendo inspiradora y con capacidad para generar y regenerar la esperanza. Es bueno recordar que sin perder de vista lo global, necesitamos aprender local y confiar en la capacidad de influencia y de cambio de lo pequeño y abarcable. Todavía se puede hacer algo, siempre que sepamos gestionar nuestros miedos e inseguridades. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Mercedes. Ahora va a tener una primera intervención el padre Guillermo Rosolino, doctor en teología, hizo su licenciatura en teología en la Universidad Gregoriana y su doctorado en la Facultad Teológica de Italia Meridional en teología sistemática, director actual del Instituto Teológico de Córdoba, docente investigador de la Universidad Católica de Córdoba, dirige un proyecto de investigación sobre creencias religiosas y cristianismo, su lugar en sociedades multiculturales como facilitadores de encuentro intercultural. También es Project Manager del curso de prevención de abuso infantil, como partner con el Centro de Protección de los Niños de la Universidad Gregoriana, con numerosas publicaciones de libros y artículos, varios de ellos en libros de la Sociedad de Teología. Así que le doy la palabra ahora a Guillermo. Muchas gracias, José María, muchas gracias especialmente Mercedes por esta rica, densa intervención. En primer lugar, deseo hacer una resonancia, dada la riqueza del texto, recuperando fundamentalmente, no de manera sistemática, las cuestiones que más me han tocado y me han movido a pensar en tu reflexión. En segundo lugar, inspirado, porque cuando recibí el texto, estaba justamente revisando la carta, revisando el texto Fratelli Tutti, encontré algunas cuestiones relacionadas al miedo en ese texto y me puse a investigar qué hay del miedo en el Papa Francisco y en su magisterio. Y finalmente, bueno, plantearé algunas preguntas que puedan ayudar al diálogo que tenemos hoy. Estuve pensando cómo, no digo calificar, sino comprender esta intervención tan rica sobre la realidad del miedo en la escritura. Y me quedaba corto un panorama del miedo, me quedaba corto una radiografía del miedo. Finalmente opté por llamarle una maravillosa tomografía del miedo en la escritura, porque aparece en todas sus dimensiones, en toda su complejidad, en ese entramado personal, social, comunitario, que incluso abarca los vínculos internacionales, las relaciones entre los pueblos. También me gustó mucho, allí lo insinúas simplemente, pensar el miedo como un test multifactorial para la sociedad, para las personas. Pensar la escritura como una fuente específica, especial para el conocimiento del miedo, de su incidencia, de su alcance. Percibir con la fuerza de la argumentación que has realizado que el miedo realmente es transversal a las personas, a la comunidad, a las comunidades y a los acontecimientos que suceden en la historia, acontecimientos pequeños y acontecimientos muy significativos. Me pareció de una gran lucidez pensar que el miedo le da al relato bíblico, a la comunicación bíblica, a la revelación, una profundidad antropológica y teológica
que no tendría sin este condimento fundamental del miedo. Pero también me resultó muy interesante comprender el carácter paradojal del miedo, que paraliza, pero también puede ser un gran factor de cambio, de transformaciones profundas. Qué interesante es comprender que el miedo tiene muchas caras, que se expresa en todos y cada uno de los personajes, en el miedo del faraón al extranjero, al otro, en el miedo de Jonás a la misión, incluso, si bien, como lo has aclarado, por una representación antropomórfica, hay un miedo de Yahvé a los ídolos, a perder a su pueblo, a ser abandonado. Es notable pensar que está justamente detrás del hecho central del relato bíblico la decisión de las autoridades judías y romanas, nada más que el miedo a Jesús, a su mensaje, a su incidencia en el pueblo, a la movilización que produce y a la pérdida de un status quo posible, y que Jesús se enfrenta a esa muerte horrorosa con un miedo que, creo, a todos nos descubre, nos revela, nos evidencia no solo una auténtica humanidad, sino una inmensa humanidad, una humanidad irrefutable. También me resultó original descubrir que en la Biblia el miedo no está relacionado tanto con el espíritu, aunque lo está indudablemente, sino con la experiencia del propio cuerpo, que el miedo se expresa en la experiencia de vulnerabilidad de nuestros cuerpos, como lo dice el relato original, que efectivamente hay que temer al miedo que algunos tienen a perder el poder, porque genera un miedo paranoide, un miedo peligroso, un miedo destructivo. Que incluso los más cercanos a Dios, profetas líderes, como lo has dicho, tienen miedo a Yahvé por lo santo, por su trascendencia, pero también miedo a la misión, que ya en la Biblia se expresa de manera bastante significativa el miedo social y comunitario a perder la identidad, a perder las tradiciones. Y que en definitiva, como tan lúcidamente lo ha expresado Erich Fromm en su libro, el miedo a la libertad, aunque parezca esto muy paradójico, está verdaderamente presente. No quiero dejar de destacar el valor que tiene comprender que la gestión del miedo es una cuestión clave, que las mujeres a las que habitualmente se las representa como miedosas son, en el relato bíblico que nos has presentado, las que mejor han gestionado el miedo y las situaciones, o al menos que lo han gestionado de manera creativa, vinculada a su experiencia de fe, superando obstáculos que por momento parecen insuperables por el tremendo poder que enfrentan. Bien, paso a la segunda cuestión, que en este caso es, estaba leyendo Fratelli Tutti y me pregunté, ¿hay algo del miedo en la enseñanza del Papa Francisco? ¿Es acaso significativo este tema tan relevante en la escritura, en la enseñanza del Papa actual? Bueno, me encontré con una cierta sorpresa porque en Fratelli Tutti tenemos
al menos 15 expresiones explícitas de miedo, 4 en plural, 11 en singular. Fui un poquito más atrás, en Evangelii Gaudium, me encontré con 7 expresiones, en cambio en Laudato Si solo con una. Procuraré retomar algo de esto en relación al tiempo que me queda. Hay un subtítulo en Fratelli Tutti que es conflicto y miedo, y abarca los puntos 25 a 28, y en la temática de esos puntos es el proyecto de fraternidad humana. Por lo tanto, podemos decir que esta cuestión del conflicto y del miedo está vinculada al corazón de la encíclica. En esos puntos, en 3, se hace referencia explícita al miedo. En el número 26, dice, esto no llama la atención si advertimos la ausencia de horizontes que nos congreguen, porque en toda guerra lo que aparece en ruinas es el mismo proyecto de fraternidad. Por lo tanto, los conflictos muestran la falta de ese proyecto de fraternidad. Continúa. Así nuestro mundo avanza en una dicotomía sin sentido, con la pretensión de garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza. O sea que el atentado mayor al proyecto fraterno no es otra sino la mentalidad del miedo y la desconfianza. El número 27 aborda lo que denomina miedos ancestrales. Paradójicamente, hay miedos ancestrales que no han sido superados por el desarrollo tecnológico. Es más, han sabido esconderse y potenciarse detrás de las nuevas tecnologías. Y estos miedos ancestrales, dice el Papa, configuran una cultura de muros, de levantar muros, muros en el corazón, muros en la tierra, para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas. En el número 28, otra vez el tema de los miedos en plural, dice la soledad, los miedos y la inseguridad de tantas personas que se sienten abandonadas por el sistema hacen que se vaya creando un terreno fértil para las mafias. Por lo tanto, vemos cómo el miedo va siendo asociado a problemas de la humanidad toda, o a veces locales, pero muy graves. En el número 41, abordando la cuestión de los migrantes, plantea lo siguiente: invito a ir más allá de las reacciones primarias, porque el problema es cuando esas dudas y esos miedos condicionan nuestra forma de pensar y de actuar. Cuando plantea el tema de las penas que se dan y se atribuyen en la sociedad por los delitos, allí observa los miedos, en el número 266, los miedos y los rencores fácilmente llevan a entender las penas de una manera vindicativa, cuando no cruel, en lugar de entenderlas como parte de un proceso de sanación y de reinserción en la sociedad. Un paso más, bajo el título Globalización y Progreso sin un rumbo común, en unión, en aquel documento que han compartido juntos con el gran imán Ahmad al-Tayeb, plantean los problemas en la sociedad, reconocen los grandes avances de la tecnología, de la ciencia, de la medicina. No obstante, nacen focos de tensión y se acumulan armas y municiones en una situación mundial dominada por la incertidumbre, la desilusión y el miedo al futuro, y controlada por intereses económicos.
Un poco más adelante, bajo el subtítulo Sin dignidad humana en las fronteras, ya nos imaginamos qué se viene. Para colmo, dice, en algunos países de llegada, los fenómenos migratorios suscitan alarma y miedo, a menudo fomentados y explotados con fines políticos. Se difunde así una mentalidad xenófoba. Bajo el mismo título, en el número 41, el miedo, observa, nos priva así del deseo y de la capacidad de encuentro con el otro. Pero también cuando plantea perspectivas de esperanza, aparece el miedo en una clave distinta. La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que en el miedo reaccionaron donando la propia vida. Retoma, como ustedes conocen en este texto, el extraordinario relato, el rico relato del samaritano, y allí habla del abandonado y de los personajes que entran en juego en el relato. Y hace una interpelación muy potente, muy significativa, muy actual, en el número 70. En efecto, nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces se caen. Es la hora de la verdad. Ante el abandonado, ¿nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros? Este es el desafío presente, al que no hemos de tenerle miedo. En los momentos de crisis, la opción se vuelve acuciante. Podríamos decir que en este momento, todo el que no es salteador o todo el que no pasa de largo, o bien está herido o está poniendo sobre sus hombros a algún herido. También cuando invita a recomenzar, a reiniciar el sistema, por plantearlo así, en el número 78 expresa: busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano. Y finalmente, en sus varias exhortaciones, dice: dejémonos de ocultar el dolor de las pérdidas y hagámonos cargo de nuestros crímenes, desidias y mentiras. La reconciliación reparadora nos resucitará, nos hará perder el miedo a nosotros mismos y a los demás. Bien, en el número 152 resulta notable cómo parte de la experiencia de los barrios populares, de la solidaridad que se produce en las clases sociales humildes, por decirlo así, y cómo lo transporta al vínculo entre los pueblos. El riesgo de vivir cuidándonos unos de otros, viendo a los demás como competidores o enemigos peligrosos, se traslada a la relación con los pueblos de la región. Y plantea una hipótesis: quizás fuimos educados en este miedo y en esta desconfianza. Bien, podría retomar algunos otros textos más que quedan en el rico documento de Francisco. Como les dije, también hice una revisión de Evangelii Gaudium, pero quisiera ir directamente ahora al feedback que quiero plantear y tener con Mercedes, ¿no? Por lo motivadora que ha resultado su presentación. Me gustaría saber si es posible profundizar, Mercedes, en esta función ambivalente del miedo
en la vida social. También me pregunto si detrás del sistema patriarcal que uno descubre en la escritura y en las sociedades actuales, hay un miedo del varón a la mujer, o un miedo más bien a perder el poder, o el miedo a la alteridad de la mujer. También me pregunto si hoy podemos reconocer que detrás de la violencia de los varones hay miedo a los cambios en la subjetividad, en la identidad femenina, porque lo que percibimos es que la identidad femenina experimenta transformaciones profundas, ¿no? Bien, bueno, esto es lo que quería expresarles, les agradezco mucho y dejo pie a las intervenciones. Si quieres comenzar, Mercedes, un poco con esto que ha preguntado ahora el Guillermo, y luego te paso alguna pregunta más que están llegando. Tienes que habilitar el micrófono. Ahí está. Ya. Sí, sobre la función ambivalente del miedo en la sociedad, bueno, pues no sé muy bien qué decir porque el tema es bastante complejo. Lo tengo trabajado en otros ámbitos, ¿verdad? Pero lo cierto es que, en primer lugar, el miedo está detrás de todas las legislaciones. Es decir, no hay ninguna legislación ni normativa que no tenga detrás algo que lo vincula con el miedo. Eso es clarísimo. Pero en general las legislaciones, las normativas son protectoras, es decir, son como vías abiertas que gestionan esos miedos que hay detrás para la convivencia y para, digamos, la salud ambiental y humana, para la fraternidad, por así decirlo, o para la amistad social de la que habla Francisco, ¿no? Es decir, que no se puede convivir si no hay un mínimo de legislación. A veces se pasa, pero es una de las funciones. Pero a la vez, esta función tiene como su lado negativo, porque no deja de ser represora. Es decir, que no en todas las leyes, no en todas las normativas, pero sí hay una determinada presión, y se percibe como una represión. Es decir, el miedo, por ejemplo, a la sanción, el miedo al castigo, todo eso está ahí. ¿Que es positivo? Sí, en una línea, pero ya sabemos cómo se traspasan esas líneas, ¿no? En donde lo que hay es un abuso. O sea, pensemos en las dictaduras, sin ir más lejos. Es decir, lo que se hace es pues dejar la función, digamos, positiva y abierta de lo que es la buena convivencia y la posibilidad de la manifestación de lo diferente, se deja por el miedo que se tiene a eso y a la disidencia y a perder el poder y a otras muchísimas cosas. Por lo tanto, se legisla de manera que se reprime al pueblo y se reprime a las personas. Es decir, y esto, bueno, pues se hace en las dictaduras muy patente y en todas las que hay todavía, ¿verdad? Pero de alguna manera está presente. O sea, aunque no le llamemos dictadura, está presente en muchos grupos políticos, está presente en los grupos económicos, los lobbies económicos, está presente en grupos sociales, ¿no? En Europa ahora mismo lo que está creciendo la ultraderecha. Ayer mismo se le dio un mazazo a la española, pero eso no significa que no vaya a crecer, que luego hay que ver las encuestas. Es decir, que es increíble que en menos de un año estemos con la ultraderecha en el gobierno. Y además, ¿de qué manera? Es decir, intentando moderarse, porque no es, hay mucho más de lo que parece. Es decir, que el riesgo siempre está y se utiliza el miedo. Y de hecho, en todo el debate de estos días, pues se ha visto perfectamente como el discurso era un discurso de miedo. Entonces,
esa función ambivalente del miedo está presente continuamente. Y es además una tensión difícil de resolver, que hay que buscar, es decir, hay que gestionar intentando buscar como el equilibrio, ¿no? Que, bueno, es muy difícil. Yo me refería básicamente a eso. Con respecto al patriarcado y lo que puede haber detrás de, no solamente de los varones, tengo que decir que el patriarcado es un sistema que afecta también a las mujeres. Y el patriarcado es un patriarcado externo, pero también es un patriarcado interno. Y hay un miedo, unos miedos que tienen que ver, pues sí, no solamente con lo femenino, con lo distinto, sino también con esa parte de cada cual, ¿no? Que tampoco está gestionada. Eso se ve con mucha fuerza en los extremos, es decir, en la cantidad de asesinatos. Es increíble la cantidad de asesinatos que hay en el mundo, asesinatos de mujeres de todas las edades. En España es clarísimo, o sea, desde bebés hasta mujeres de 80 y muchos años, hasta de 88 años. O sea, es increíble. Este miedo es complejo. Es decir, no voy a poder decirlo en 2 palabras, ¿no? Porque tiene detrás muchos milenios, tiene detrás toda la historia prácticamente, tiene detrás también la complicidad de muchos, de todo el sistema, ¿no? De los intereses, de las mujeres que son patriarcales, que hay muchas, y han educado así a otras generaciones, ¿no? Aunque ellas también son víctimas, y los varones también son víctimas, es decir, detrás de esos miedos hay una grandísima complejidad, desde lo subjetivo, digamos, hasta lo social, lo político y lo religioso de una manera muy especial, ¿no? Y no solamente a los cambios de las mujeres, que evidentemente están funcionando como, no sé, como un detonante, ya pues extremo, ¿no? Extremo, como se ve pues, en concreto en los feminicidios, ¿no? Y en las violaciones, ahora mismo en España, violaciones en manada, es que están creciendo y son menores, ¿no? Es decir, no solamente hay un miedo, hay un miedo efectivamente a los cambios que tiene que hacer el propio varón. Y que no se sabe cómo. Es decir, porque las mujeres, desde en las distintas olas del feminismo, pero sobre todo en la tercera ola de los años 70 del pasado siglo, aquí, ¿no? Bueno, la siguiente ola es diferente. Pero en la tercera ola hicimos un trabajo enorme, enorme de cambio subjetivo, de cambio social, arriesgándonos mucho, con muchas consecuencias, algunas muy duras, ¿no? Hicimos ese cambio y nos juntábamos a trabajar nuestra identidad y nos juntábamos a gestionar nuestros miedos, nuestros riesgos, y nos apoyábamos y a veces tampoco nos apoyábamos. Y, en fin, era todo un mare magnum, pero que trabajamos hasta conseguir un montón de resultados, ¿no? Digamos, de logros. Yo creo que eso le falta al varón. Es decir, hay grupos minoritarios de varones que hacen su esfuerzo en un sentido y en otro, ¿no? Tanto individual como social, subjetivo y, digamos, objetivo, por así decirlo, ¿no? Pero la inmensa mayoría solo reacciona. Y es un continuo acting out, una continua huida hacia adelante. Caiga quien caiga. Es un poco reduciéndolo mucho porque, en fin, el tema es enormemente complejo. Te voy a pasar alguna pregunta, ya ahora no hacemos más porque nos estamos alargando un poquito, pero queremos aprovecharte también ya que te tenemos aquí. Entonces,
una pregunta sobre razones desde la fe para no temer, no desesperar ante el poder del virus. Y quizás complementaria de esta, dicho esto en forma de alguna manera similar, cómo ser mensajeros para vencer el miedo en este contexto donde la esperanza parece un poco perdida en nuestra sociedad. Creo que las dos, una los mira más desde la fe, para no desesperar, el otro justamente ser mensajeros para vencer el miedo en tiempos de desesperanza. Yo creo que a la primera razón, o sea, a la primera pregunta se puede contestar la Biblia. Es decir, la Biblia ya indica dónde están las propuestas, ¿no? Hay algunas propuestas. Yo diría que las razones de la fe para no desesperar ante esta situación pasan por la confianza, es decir, por la confianza que supone además la vinculación solidaria con el resto de la gente, es decir, que pasa por la solidaridad, ¿no? En lugar de retraernos, pues yo creo que ha sido muy sanador, esa fue la experiencia de la primera hora aquí al menos en España, pero creo que ha sido bastante general, ¿no? De apoyarse, de buscarse, de ser solidario, es decir, de no quedarse aislado, para conseguir mantener viva la esperanza, ¿no? Es decir, que confianza en que podremos juntos, como se dice en los eslogans, ¿verdad? Lo haremos y lo haremos unidos, y si lo hacemos unidos, con las fuerzas de todos y con las vinculaciones solidarias entre todos. Y luego, mensajeras para vencer el miedo. Bueno, pues hay que echarle imaginación. A lo de antes también, es decir, que eso ya lo dice la Biblia, ¿no? Hay que echarle imaginación e inteligencia. No se puede hacer solo con buena voluntad. Y creo que manejar el miedo supone, en primer lugar, aceptar que tenemos miedo. Y no asustarnos del miedo. Es decir, lo normal es tener miedo. Y ahora, una vez que aceptamos que tenemos miedo, a ver qué hacemos con esto, porque es una energía, es una fuerza. Entonces, con el miedo, como con la ira o con la rabia, se pueden hacer muchas cosas, y muchas positivas. Por lo tanto, no dejarse asustar es, sí, dar como rienda suelta a la confianza, que yo he distinguido de la fe. La fe tiene que ver con lo trascendente y la confianza no necesariamente. La confianza tiene que ver con las relaciones humanas, es antropológica. Y yo creo que es importante desarrollar esa confianza, desarrollarla. No solamente, bueno, pues cultivarla a la propia persona, sino desarrollarla. E insisto en algo que yo creo que de lo que tenemos experiencia, que es la solidaridad. Es un momento para la solidaridad. Y ojalá que aprendamos. Ya digo que aquí en España estamos viendo que hay sectores que sí, pero hay un gran sector que no, o sea, no aprende, no se aprende, o sea, qué difícil es. Y cómo la economía está por encima de la misma salud, ¿no? En fin, es muy complejo, no voy a poco a simplificarlo, ¿verdad? Porque no se trata de eso, pero sí, por ahí entiendo que van un poco las cosas. ¿No oigo? Le había quitado el audio. Hay algo del miedo al cosmos común a la humanidad que reaparece en la época tecnológica con la aparición de un virus. Primera parte, después dice entonces, ¿se puede hacer alguna relación con textos bíblicos? ¿Alguna referencia al respeto de la alteridad cósmica, precisamente en medio de una crisis ecológica? Sí, me viene a la cabeza, vamos, pero claramente el libro de Job.
El libro de Job es increíble para esto. Es decir, primero es la destrucción de todo, ¿no? Llega a ruina absoluta de todo. El mundo se deshace y para Job también se deshace el cosmos. Y cuando interviene Yahvé y le interpela y aquellos textos maravillosos donde, bueno, pues habla de la creación, de todas las cosas, etc. El canto a la naturaleza es increíble. Y cómo luego en la recuperación, no solamente es recuperar la familia y recuperar los bienes, es recuperar también el cosmos entero. Es decir, que no se puede separar, ¿no? Y no sé, yo no creo que deba estar puede haber una cierta tensión, un cierto conflicto, pero no están en oposición la tecnología con el cuidado ni del planeta ni del cosmos. Por el contrario, yo creo que hay como un movimiento holístico que vincula toda la realidad en la conciencia. A mí me gusta mucho la expresión, que no es mía, de que el ser humano es la conciencia del universo. Y la responsabilidad es inmensa, o sea, es la conciencia del universo. Por lo tanto, en la medida en que ampliemos y expandamos esa conciencia del universo, cuidaremos no solo de la Tierra, sino del cosmos entero, ¿no? Y por tanto de los humanos, de nuestras relaciones y de la vida. En definitiva, de la vida, el cuidado de la vida. A ver, ahí sí, ahora tengo sonido. Hay una pregunta más que veo aquí. Cuando la legislación tiene como base el miedo, ¿cómo lograr que esa ley sea educativa? ¿No tendríamos que consensuar primero el valor que necesitamos defender? Claro, claro, claro. Eso también es complicado. Es decir, ¿por qué hay desobediencia civil en el Éxodo? Por una legislación que aplasta, que no es adecuada. Es decir, hay un decreto que no se puede aceptar, es inaceptable. Por lo tanto, si no se puede hacer, o sea, si no se puede trabajar mediante los cauces de la participación ciudadana o de la representación de diversos grupos, ¿no?, dentro del mundo de la política, la economía, etcétera, pues igual hay que hacer desobediencia civil, ¿no? Por ejemplo, en el consumo y en una serie de cosas que están haciendo mucho daño y que sabemos que benefician a las grandes multinacionales y a la gente que se sigue llenando los bolsillos, y que crea muchísimo más pobreza en el mundo de la que ya hay. Entonces yo creo que hay también algo que tiene que ver con lo que hacen las mujeres en los primeros capítulos del libro del Éxodo, ¿no? Algo que tiene que ver con la desobediencia civil. Si no, Bueno, y una última. Adelante, ¿no? si no hay otras vías, sí. No, bien, una última pregunta y aquí ya terminamos. ¿Qué sucede con el miedo cuando no se gestiona correctamente y da paso al enojo como actitud de vida? Bueno, con el miedo no gestionado pasan muchas cosas. Podemos enfermar, podemos hacer daño a los demás, lo podemos proyectar, entonces, y cuando lo proyectamos, realmente hacemos daño, es destructivo. Cuando no gestionamos el miedo, estamos exponiendo a los demás y nos estamos exponiendo a nosotros mismos. Entonces, por eso es tan importante aceptar la condición, digamos, temerosa del ser humano, que es vulnerable, que se siente vulnerable, pero ir aprendiendo, ¿no? Distintas formas de gestionarla. Se me ha ido un poco la última parte de la pregunta. La primera parte. No, era también
si justamente da paso al enojo como actitud de vida, sería Cuando una de las... es una de las reacciones, sí. Uno es como, pues sí, es una especie de vía indirecta, ¿no? Una vía indirecta que sabemos que es que tienes miedo, pero que no eres consciente o no quieres serlo, niegas el miedo que tienes. Y por lo tanto, da paso a la vía sí, del enfado, del enojo, de la ira y lo que viene detrás de todo eso, ¿no? Que va contra los demás, que es destructivo. Bueno, muchísimas gracias, A Mercedes. ustedes.